Bueno, buenas noches. Les agradezco la invitación a las fiestas, a Efraín, a mi amigo Cadio, con quien compartimos una promoción del Colegio de México del año 2013 en adelante. Yo salí en el año 9, ahora el Cadio creo que salió en el año 8 o antes. Fue los primeros en salir. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este fue el trabajo con el que yo obtuve mi doctorado. Fue un trabajo enfocado, bueno, en Guatemala tuvo lugar un conflicto, una guerra entre el año 60 y el año 96. Y dentro de ese contexto, ¿verdad? Dentro de ese conflicto, entre los años 81 y 82, la violencia adquirió una connotación verdaderamente grave, al extremo de una comisión de Naciones Unidas, ya cuando el conflicto concluyó, calificó los hechos que se dieron entre el año 81 y 82 como actos de genocidio en contra de varios pueblos indígenas. Y entonces, en el contexto de esta guerra, pues se vivió esa escalada militar, ¿verdad? En la cual el ejército respondió de esa forma, realizando una campaña de contrainsurgencia en la que se cometieron estos actos de genocidio. Entonces, la pregunta con la que yo empecé este trabajo de investigación, pues era, ¿no? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿De qué manera las tropas del ejército estuvieron, de qué manera lograban el alto mando de la institución hacer que las tropas estuvieran dispuestas a matar a las personas, ¿verdad? Esa fue entonces el punto de partida, ¿verdad? Toda investigación pues tiene una pregunta que se plantea. Y en esta pregunta pues yo trataba de tomar cierta inspiración de trabajos que se han dado en torno al Holocausto. En torno al Holocausto pues hay mucha investigación sobre este tema, ¿verdad? De los perpetradores, desde Nuremberg, ¿verdad? Desde los juicios estos en los cuales capturaban a pues, muchos implicados en la solución final y los llevaron a juicio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí pues inicia una línea de investigaciones en torno a los perpetradores del Holocausto, y hay pues, bastante investigación en torno a esto. De esta idea de trabajar con los perpetradores, ¿verdad? De buscar respuestas a esta interrogante, plantearme esa pregunta, de tratar de indagar en esto que uno, cuando está haciendo estas investigaciones, ¿verdad? Sobre su tesis doctoral, se llama el estado del arte, ¿verdad? Entonces, de ahí fue de donde yo pues saqué algunas ideas sobre cómo trabajar, cómo darle forma a una investigación de este tipo. Pero posteriormente pues uno da un giro y dice, finalmente, ¿en dónde, verdad? ¿De qué manera puedo yo encontrar un caso en el que haya posibilidad de hacer fuentes, ¿verdad? Porque no es cosa fácil, ¿verdad? Encontrar gente que esté dispuesta a hablar con uno, ¿verdad? A hacer lo que se llaman fuentes orales, porque la otra parte del trabajo de archivo pues es virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque en un país como Guatemala, en el cual la guerra terminó en el año 96 con unos acuerdos de paz, pero entre el año 82 y el año 96 pues los militares intentaron
intentaron manejar la transición a la democracia para bloquear iniciativas que tuvieran que ver con lo que se llama justicia transicional, ¿verdad? Que es finalmente una sociedad que ha concluido con un régimen autoritario y empieza un régimen democrático, pues se pregunta, ¿y ahora qué hacemos con los hechos de violencia del pasado, ¿verdad? ¿De qué manera los procesamos? Entonces los militares lograron controlar ese proceso de manera de negar a las autoridades civiles o judiciales el acceso a archivos. Entonces no hay archivos, por lo tanto los rastros que uno puede seguir, ¿verdad? Uno como investigador, son pues, fuentes orales. Y entonces en el año 2005 empecé yo un proceso ahí de indagar para ver desde dónde podíamos enfocar este trabajo. Y había una organización de derechos humanos, había empezado hace muchísimo tiempo, en el año 95, imagínense ustedes, llevaba pues 2 décadas, hasta el año 2005 llevaban ya 2 décadas de estar impulsando este proceso judicial sin mayor resultado. Pero en ese proceso judicial hubo militares, soldados que se decidieron colaborar con las instituciones de justicia. En el caso de Guatemala es el Ministerio Público, ¿verdad? Como aquí la Fiscalía, creo que le llaman, ¿verdad? O la PGR, ¿verdad? La PGR, en el caso de Guatemala es el Ministerio Público, que son los que llevan los procesos de acusación, ¿verdad? En procesos judiciales. Entonces hubo hubo un soldado, y este soldado logró atraer a otro, y ellos fueron parte de una unidad que participó en una masacre. El masacre le han llamado en Guatemala a eventos en los cuales se cometen en la Comisión de Naciones Unidas identificó la masacre como el lugar en que en una comunidad se cometen más de 5 ejecuciones extrajudiciales. Pero en una masacre se llevan a cabo también otros hechos, ¿verdad? Como torturas, como desapariciones forzadas, como violaciones o la destrucción del poblado. Entonces, así con esa tipificación, en Guatemala, en el contexto de la guerra, se cometieron más de 600 masacres. Sin embargo, hay que diferenciar entre estas masacres de 5 en adelante o los eventos en los cuales prácticamente es toda la comunidad la que desaparece, ¿verdad? Entonces, el evento en el que estos soldados participaron es una masacre en una comunidad llamada Los Cerros, que se ubica al norte de Guatemala. Y entonces, en esta comunidad, en diciembre del año 82, esta unidad de soldados realizaron esta masacre en contra de toda la comunidad, prácticamente mataron a todos los pobladores. Esta es una comunidad, esta es una unidad que no se trata de cualquier tipo de tropa, ¿verdad? No se trataba de cualquier tipo de tropa, sino que son instructores y soldados y oficiales que daban el curso de operaciones especiales Caribí. Es el curso de operaciones especiales del Ejército de Guatemala. Entonces, ellos pues daban ese curso y hacia el año 82 el Ejército cerró el curso con el propósito de concentrar todos sus efectivos militares en la campaña de contrainsurgencia. Y entonces se constituye esta unidad y pues llevan a cabo esta masacre en el año 82. Y en
95, la comunidad logra presentar ante las autoridades una solicitud para que hubiera una exhumación, porque la masacre como se realizó fue que llegaron las tropas por la madrugada, como eran de estas aldeas que tienen viviendas dispersas, ¿verdad? En distintos dispersas en un territorio. Allá se le llama a esto parcelamientos, ¿verdad? Que es, como decir, tiene una forma como concéntrica, ¿verdad? Hay un centro que es la aldea, donde se ubican viviendas, ¿verdad? Dispersas, y de ahí en adelante se reparte pues un pedazo de tierra para sembrar, ¿verdad? Y entonces pues reúnen a toda la población durante la madrugada, llevan a cabo la serie de asesinatos durante el transcurso del día, pasan ahí la noche y al día siguiente ya se continúa una operación que tenían. Y a los pobladores los entierran en un pozo seco, un pozo que todavía no había encontrado agua. Entonces ellos aprovechan ese hoyo, ¿verdad? Inmenso, para ir enterrando ahí a las personas. Entonces, cuando la gente que no estaba ese día en el poblado, sino que estaba en la aldea vecina, llegan, pues ven el pozo lleno, ¿verdad? Entonces, automáticamente ellos ven que ahí están sus familiares, ¿verdad? Entonces, pasado el tiempo, ¿verdad? Imagínense ustedes, desde el año 82 hasta el año 94, 95, cuando fue la exhumación, hasta ese momento lo que los pobladores hacían era ir a ver a sus familiares en lo que quedó de la aldea, ¿verdad? Que fue prácticamente nada, porque luego pues la aldea fue, las pocas viviendas que había ahí fueron quemadas, y el destacamento militar que estaba ahí fue a traer las cosas y las llevó a la aldea vecina que se llamaba Las Cruces. Entonces los familiares iban. Bueno, finalmente en el año 94-95 logran tener la orden para llevar a cabo la exhumación, y el hecho de la exhumación activa la memoria de uno de los soldados. Él tiene a sus hijos de la edad en la que él se recuerda que estaban niños, que había en la aldea, y eso le rompe pues la verdad que él había construido durante ese tiempo, y decide ir a una organización de derechos humanos a dar su testimonio, a decir que él va a colaborar. Y él jala también a otro soldado que juntos habían tenido una carrera muy larga en la institución, y los dos se presentan entonces como testigos protegidos. Entonces, lo que yo hice en el año 2005 pues fue dar con este caso, ¿verdad? En el cual ya sabía yo que iba a ser posible trabajar fuentes, por lo menos tenía ese requisito, ¿verdad? Pues si no hay fuentes uno no puede hacer mayor cosa. Y entonces, con la pregunta, con ciertas ideas ahí de cómo trabajar teóricamente esto, ¿verdad? Este tema de los perpetradores, y encontré entonces un caso con fuentes, con el archivo judicial. Entonces empecé revisando las declaraciones de ellos, ¿verdad?
Hice también entrevistas con otros soldados, aunque no hayan participado directamente en esa operación. Y y entonces empecé a hacer entrevistas, ¿qué era lo que yo trabajaba? Esta es una investigación que fue guiada en un inicio por variables. ¿Cuáles eran esas variables? Esas variables eran adoctrinamiento, organización y desarrollo de la guerra. Entonces, yo intentaba penetrar en pues, los grupos de perpetradores, ¿verdad?, de estas masacres, trabajando en esas tres variables: organización, adoctrinamiento y desarrollo de la guerra. Por el adoctrinamiento, ¿qué es lo que yo exploraba? Pues yo exploraba mensajes, exploraba medios radiales, televisivos, escritos, exploraba medios, les decía, mensajes. Hay también una gran dificultad, ¿verdad?, es intentar trabajar estos medios, ¿verdad?, de propaganda, es decir, de qué manera pues el ejército adoctrinaba a las tropas, sin poder trabajar con el archivo, ¿verdad?, el archivo de un departamento dentro de las Fuerzas Armadas que producía esta propaganda. Pero pues esta quizá fue una de las variables más difíciles de trabajar. La otra, organización. ¿A qué se refiere esto? A entender el ciclo que va del reclutamiento de un joven, ¿verdad? Es decir, en el caso de Guatemala esto era un reclutamiento forzoso y discriminatorio, además, ¿verdad? Unos miembros del ejército cada 3 meses iban a las aldeas, ¿verdad?, principalmente rurales, principalmente de población indígena, y pues iban y agarraban a los jóvenes que encontraban, ¿verdad? A veces iban a poner afuera de los cines o en los parques o en los estadios, ¿verdad?, para cuando los jóvenes salieran, pedirles su documento de identificación, y si no tenían su constancia de que habían prestado servicio militar, los capturaban de una vez, ¿verdad?, y se los llevaban. Así era el reclutamiento forzoso en Guatemala. Y entonces estos jóvenes llegaban a un centro de entrenamiento donde pasaban 3 meses. Posteriormente ya eran enviados a pelotones, ¿verdad?, donde se necesitaban los reemplazos. Sí, ese era el nombre que tenía ese proceso. Y luego empezaba un proceso de entrenamiento ya en el pelotón, ¿verdad? Entonces, un poco por la idea de organización, lo que yo indagaba pues eran eso, ¿verdad?, las formas de entrenamiento, las rutinas, el control de tiempo, ¿verdad?, esta idea de Goffman, ¿verdad?, de las instituciones totales, ¿verdad? Esa era la idea ahí que inspiraba esta indagación. Cómo pues esta gente vive las 24 horas, ¿verdad?, y las 24 horas está sometida a la vigilancia de otros, ¿verdad?, a la reducción de su autonomía. Y bueno, el otro elemento, entonces, la otra variable tenía que ver con el desarrollo de la guerra. ¿Qué se refiere a esto? Pues en Guatemala la guerra, el tipo de guerra que se vivía era una guerra de guerrillas, y pues, la guerra de guerrillas, uno de sus componentes más importantes
es que pues, este tipo de tropas tiene que estar en la población, en las poblaciones. De las poblaciones, estas organizaciones extraen recursos humanos, información, logística, ¿verdad? Alimento, ¿verdad? Y entonces pues es una guerra peligrosa porque las poblaciones están ahí en medio, ¿verdad? Y entonces la idea era ver de qué forma el ejército veía la guerra, ¿verdad? De qué manera el ejército percibía el desarrollo de esta guerra. Estas fueron entonces las variables. Esas variables considero yo que me permitían penetrar al fondo de la institución. Es decir, las entrevistas que yo tenía con los oficiales, con estos dos soldados, testigos protegidos, y otros soldados, versaban en torno a eso, sobre cómo los habían reclutado, las formas de entrenamiento, en qué consistía el curso de 3 meses, ¿verdad? Con el cual se transformaban a los jóvenes en soldados, ¿verdad? Cómo era la formación ya en los pelotones, ¿verdad? En las rutinas, el adoctrinamiento, cómo veían ellos el desarrollo de la guerra desde donde estuvieran, ¿verdad? Entonces, esas eran las variables, ¿verdad? Organización, ideología, desarrollo de la guerra. Esto es parte de lo que hemos platicado, ¿verdad? De capturar al joven, ¿verdad? Invadir su privacidad, su vida, todo, ¿verdad? Y luego encuadrarlo en una unidad, ¿verdad? Pero también yo trabajé, porque ven que hay investigaciones guiadas por variables, ¿verdad? Entonces, en esta parte yo trabajé con esas variables y estas entrevistas yo las trabajaba de esa manera con estas diferentes fuentes, ¿verdad? Informáticas y eso. Pero luego también completé esto con una investigación de caso. Entonces, el caso, pues, ¿cuál era el caso? El caso era la masacre ocurrida en las 2 R's. Y entonces ahí ya yo realicé una indagación con los pobladores, ¿verdad?, del lugar. Esta es una historia de un proyecto de ampliación de la frontera agrícola, le llaman. Son aquellas zonas en las cuales no está poblado, ¿verdad? Y como el Estado intenta mitigar la demanda de tierra, que en el caso de Guatemala es bastante fuerte, llevando a las poblaciones a esta área que es del norte de Guatemala. Y entonces, es una comunidad de migrantes que en el año 79 fundan este parcelamiento a través de pedirle al Estado tierra. Entonces el Estado llegaba la gente y iban tomando como los encargados del parcelamiento pues una parcela, ¿verdad?, para ellos. Imagínense, es una comunidad que tuvo una vida muy corta, ¿verdad? Hasta el año 79, 80, 81, y a finales del 82 se iba a tener este desenlace. Es justo en esta área que ahora vamos a ver, el norte de Guatemala, ¿verdad?, en Petén, y dentro de Petén específicamente esta área, ¿verdad? Aquí donde
Y entonces lo que hice ahí pues fue indagar con los pobladores, ¿verdad? En torno a cómo fue la historia, cómo llegaban ellos ahí. Reconstruí también, en otra parte, la historia regional, es decir, el proyecto de, desde el Estado, pues llevar a la gente a esos lugares, ¿verdad? ¿Cuál era el proyecto a nivel macro, ¿verdad? De poblar ahí. Pues la historia micro de la fundación del parcelamiento, pues la vida, cómo se fue construyendo la fundación de ese, en torno a ese centro, ¿verdad? A ese centro donde coincidían varias casas, pues se fueron haciendo la escuela, la iglesia católica, la iglesia evangélica, el pozo que sí tenía agua, ¿verdad? Que era parte también de ese centro, y algunos pobladores que vendían algunos productos, ¿verdad? Y ese era el centro de la aldea. Entonces trabajé el caso. ¿De qué manera la guerra llegó ahí? En realidad la guerra en esa región pues era un proyecto muy la parte intensa de la guerra en Guatemala se vivió más hacia el centro y hacia el mapa que ustedes vieron hace un momento, hacia el oeste. En esa parte del norte en realidad la guerra era algo muy esporádico. Se trataba de un grupo pequeño, pero que de manera fortuita logró, tenía mucha presión en el año 82, porque el grueso de la contrainsurgencia estaba enfocada en otros grupos ubicados en esta región que les digo del centro y oeste. Entonces ellos, estaban en el norte, ¿verdad? En otro grupo, tenían mucha presión por hacer operaciones, ¿verdad? Operaciones militares en contra de unidades del ejército, para intentar que el ejército enfocara fuerzas hacia ellos. Y entonces lograron planificar una operación que de manera fortuita fue exitosa. Lograron recuperar 22 fusiles, una operación exitosa. La situación fue que luego de esa operación, esta comunidad queda en medio de dos carreteras, justo donde hicieron esta operación, la carretera más al norte. Luego de la emboscada esta, las fuerzas guerrilleras se fueron, caminaron pues, cerca de la aldea. Con los pobladores que yo platiqué, ninguno de ellos dice que ellos tenían relación con el grupo insurgente. En ningún momento, y contrastando, ¿verdad? Aquí uno hace esto y ya cuando uno trabaja el caso, uno va haciendo como seguramente ustedes conocen esta película, ¿verdad? De Rashomon, en donde pues un hecho es repasado en esta película desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Entonces aquí ya cuando trabajaba yo el caso, pues yo repasaba el evento, ¿verdad? La masacre, la historia de la comunidad desde la perspectiva de los pobladores, ¿verdad? Que sobrevivieron, los familiares, desde la perspectiva de los insurgentes, con quienes tenían también, y tuve varias entrevistas, y desde la perspectiva también de los soldados que llegaron a cometer la masacre, ¿verdad? Y entonces ellos, pues, por ejemplo, los soldados decían que no, que ninguno de la gente de la comunidad pues, tenía una relación con la insurgencia, ¿verdad? Ellos no encontraron nada, ¿verdad? No encontraron ni las armas, ni nada, ni propaganda,
eventualmente ellos pudieran tener alguien que les ellos hayan comprado maíz, que como es una aldea que tiene estas parcelas bastante dispersas, ¿verdad? Puede que haya habido algún tipo de transacción de esta naturaleza, ¿verdad? Bueno, el hecho es que después de la emboscada esta que le llaman de los 22 fusiles, el ejército pues desarrolló una labor de inteligencia y pues tomaron la decisión de llevar adelante esta operación de la masacre en las dos R's como una operación de represalia